Esta es la cola de un proyectil 7.5, ahí tiene el calibre, Sí, sí. que hizo blanco en la cubierta de auxilio del Jeep mío. El Jeep explotó y no quedó nada del Jeep. Y quedó la rueda de auxilio con esta cola clavada en la cubierta. Mi Y la general, rescaté y la traje yo como recuerdo. disfruto profundamente estas experiencias suyas, estas vivencias que usted ha tenido. Y de algún modo creo que estamos alentando también a esta posibilidad, a este meterse en el mundo, a conocer ese mundo que está ahí para ser conocido y que seguramente a uno le abre dimensiones, le abre la cabeza, con todo respeto, ¿no? Para comprender cosas que hasta ese momento le eran vedadas porque, bueno, uno no tenía acceso a bueno, a ese mundo que se presenta diferente, ajeno, lejano, y, y bueno, y usted ha provocado de algún modo esa posibilidad y se ha enriquecido seguramente con bueno, con estas gotas de conocimiento, ¿no? Eh, Realmente le voy admirable. a, le voy a confesar, Kundis, yo le hice todo este relato apuntando lo que quiero decirle ahora. Adelante, adelante. Desde aquel momento, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en que desembarca el Éxodo y se encuentran luchando contra, en particular, la Legión Árabe, comandada por Glubb Pasha, un general inglés que quedó a órdenes del rey jordano, Hussein. Ujú. John Bagot Glubb, conocido por los árabes como Glubb Pasha, él comandó a la legión árabe que combatió contra los israelíes y llegó a tenerlos contra la costa, cuando los egipcios le toman los barcos que traían la munición por el Golfo de Aqaba en el Mar Rojo para retroalimentar la logística de la legión árabe, con lo cual se quedó sin munición para la batalla final y tuvo que volver a sus posiciones iniciales. Mire cómo son las cosas. Claro, Quien provocó esto fue Egipto, que no quería que Jordania ocupara ese espacio que pretendían ocuparlo ellos. Y se iniciaba la lucha interna, facciosa, entre los árabes que rodeaban a Israel. Y ahí es donde se consolidan las Sahal, las Fuerzas Armadas de Israel, que se llaman Fuerzas de Defensa de Israel, en arameo Sahal, que son el producto de la unión de los tres elementos terroristas que le cité antes, la Irgun, la Stern y la Haganah, con una tradición inglesa, uniforme inglés, modalidades de mando inglés. Yo veía a los jefes de batallón israelíes con el bastón de mando de los ingleses y veía para qué lo usaban sobre la cabeza de algunos subalternos. Muy bien, en una oportunidad vi como un tanque en el desierto se metió por falta de destreza del sargento al mando del tanque, se metió en un lugar blando que estaba debajo del nivel del pelo de agua del Mediterráneo. ajá, Por lo tanto, ¿qué había ahí? agua, Había algo más que un pantano, era una ciénaga. claro, Cuando intentó sacar el tanque en marcha atrás, se enterró más. Recurrió a otro tanque de la sección que venía atrás de él, con el estrobo, lo ató. ¿Y qué pasó? Se plantó el motor y quedó con dos tanques metidos dentro. Y ahí vino el jefe de batallón con el bastón. Es el relato que le estoy haciendo de esta anécdota de paso. Pero apunto a esto. En los días que vivimos,
después de aquella década del 40 y 50, por primera vez se ve una negociación de paz en Medio Oriente. Y esto las izquierdas de nuestra Iberoamérica no lo comentan. Está funcionando adecuadamente el embajador para la paz entre Ucrania y Rusia. Ha funcionado el embajador de Trump en Medio Oriente empleando a los pactos realizados entre árabes e israelíes, en particular de Arabia Saudita, para extenderlos a otros vecinos y llegar a obligar a Hamas, dependiente no de árabes, sino de persas, de Irán, a acceder a un tratado de paz, a entregar a los rehenes y ahora a entregar a los muertos. Este es un hecho que ya se sabe, se está promocionando el premio Nobel para el presidente americano. Es por primera vez en más de 80 años que se observa la posibilidad de una paz en el Medio Oriente, en el gran Medio Oriente, porque esto va a arrastrar a un acuerdo con Irán. Sí, Porque lo mismo que está ocurriendo con el Hamas está ocurriendo con el Hezbollah libanés. tal cual. El Hamas, palestinos. El Hezbollah, libaneses. Chiitas y sunitas. Y todo esto va encaminado a una posibilidad de pacificación y apertura de progreso en pueblos que están quedados en la historia. Cuando yo transitaba para ir al supermercado en Jerusalén, teníamos un PIEX de Naciones Unidas, es decir, un supermercado sin pago de impuestos. Así que cuando llegamos de vuelta del canal, con el capitán Bernengo del ejército argentino, que seguramente usted lo conoció de caballería, Sí, sí, sí. piloto, Bueno, ya fallecido, muy amigo nuestro, viajábamos en un Volkswagen de Naciones Unidas a Jerusalén. El handyman, Mustafa Nazat, nos decía, tú Jerusalén, Mr. Howard. Para él era una cosa tan lejana y para nosotros, acostumbrados a la geografía argentina, era un paso. Eran 35 kilómetros. Bueno, transitábamos el espacio de la Franja de Gaza viendo al burrito con el arabito totalmente cubierto, sentado en el anca del burro, cuidando las ovejas. Era un espectáculo bíblico. tal cual, sí. Veíamos al camello tirando un arado de palo, arando en la arena, para sembrar normalmente melones, en lugares donde había un poco de agua. Cruzábamos el límite con Israel y veíamos los campos cubiertos de plástico con riego a goteo controlado por computadoras de algodonales inmensos. Eran un pasaje de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Le cuento una anécdota, mi general. Bueno, habiendo tenido la oportunidad de haber conocido y con amigos judíos, yo los bromeaba con ellos, algunos de ellos ya fallecidos lamentablemente, y le decía, bueno, pero ustedes son un país bananero. Y lo hacía muy a propósito para justamente destacar la habilidad que han tenido en ese desierto, que es todo desierto, porque junto al Jordán han hecho este riego metódico,
y había justamente plátanos, bueno, producción de bananos en un lugar en que tradicionalmente podría ser imposible de que esto creciera, a menos que haya un poco también, y usted conoció Mendoza, esa porfía que tienen los autóctonos en dominar el desierto y en hacerlo un vergel. Bueno, como usted conoció los lugares en Mendoza y bueno, ya ha conocido los de Israel. Admirable, admirable. Y después otra Mendoza, cosita. Mendoza es un oasis. Sí, tal cual, Israel es un oasis. tal cual. Mendoza lo que ha hecho es represar los ríos que bajan de la cordillera y regar todo ese espacio que tienen mérito Admirable. de los italianos que son los fundadores de las bodegas tradicionales de Mendoza. En Israel, yo presencié y tuve la suerte de conocer a un capital de ingenieros del ejército israelí, nacido aquí en Moisésville, en la provincia de Córdoba. Era director de una escuela y secretario general del kibutz que estaba lindando con Gaza, el kibutz Mefalshim, que en arameo quiere decir Argentina. En el desierto, en el canal, siempre teníamos dos oficiales ocupando el puesto observatorio, un sueco o un finlandés o un suizo, con un argentino o un chileno o un francés. Y además teníamos que tomar en Raba Correr, en el camino del canal, un oficial de enlace judío que nos controlaba los llamados por radio, para que no se transmitieran mensajes que sirvieran al tiro Claro. de artillería en particular y de morteros de los egipcios a través del canal. En una oportunidad, casi a mitad del año 69, me correspondió un oficial de enlace que era argentino, de nacimiento argentino. Como ellos lo dicen, yo nací en la Argentina, pero soy israelí. Claro. Eh, ¿Cuál era lo que lo diferenciaba? La religión. Era judío, por lo tanto era israelí. Fíjese cómo la cultura hacía a la nación. Los argentinos tenemos la misma característica. Nuestra sangre no es originaria Claro, de la mayor parte de los argentinos. Tenemos sangre europea, yo tengo sangre alemana e italiana, pero culturalmente soy hispano criollo católico. Ellos eran israelíes por ser judíos, habían nacido en la Argentina. Me hice muy amigo de este capitán y me contó que él, como oficial de ingenieros, era el que había hecho la incursión sobre el río Litani en territorio libanés, en el sur del Líbano. El río Litani baja del monte Hermón y descarga el agua en el Mediterráneo. Y los israelíes al agua dulce la valoraban como el oro. Así que incursionaron y ocuparon el sur del Líbano para represar el agua del río y llevarla por bombeo donde Cristo multiplicó los peces, al mar de Galilea, en la cabecera del río Jordán. Y a través de cañerías de duro aluminio, regaron todo el espacio de Israel. Donde no había entrada al cultivo, había árboles, pinos y eucaliptus. Pero no había un lugar sin explotación. No había alambrado. Se sembraba hasta la orilla de la cinta asfáltica. El aprovechamiento era el máximo. Y este capitán era secretario general del kibutz, era el emperador del kibutz, elegido por voto de las 48 familias que vivían en ese lugar.
que fueron atacadas por el Hamas no hace mucho tiempo. Y me invitó para conocer el kibutz. Para mí era de primer interés. Yo quería conocer la organización interna y el funcionamiento de un kibutz. Luego me invitó, al lado había un moshav y un moshavá. Eran kibutz reformados, cada uno de ellos más liberal. El kibutz era totalmente soviético. No existía la moneda. El pago era con especies. Todas las personas trabajaban, excepto los niños que eran retirados de la familia a los 4 años, iban a la casa de los niños y al cumplir 12 años a la casa de los jóvenes, para ser adiestrados e ir a trabajar en tareas típicas de los niños, normalmente técnicas, de cultivos, Todo de comunitario. crianza, todos trabajaban. Las mujeres en tareas típicas de las mujeres, en las cocinas, en las comunicaciones, en los tractores para la conducción, los hombres en la tarea pesada. Y ese reparto lo hacía el secretario general de Kibutz. Pero tenía la obligación de una vez por semana hacer un ejercicio de los planes de defensa del kibutz. Entonces me dijo, vos que sos un oficial profesional, yo soy de la reserva, presenciá uno de los ejercicios y haceme la crítica. Y así lo hicimos. Tocó la alarma a las 2 de la mañana, se hizo el ejercicio, yo fui a lugares particulares que me permitirían ver cómo se desarrollaba la ejercitación y al día siguiente, después de dormir, porque habíamos pasado la noche en vela, me reuní con el capitán y le hice una crítica sumamente dura, que tocaba aspectos disciplinarios, Ajá. aspectos técnicos y aspectos tácticos. Tomó nota, me hizo 20.000 preguntas y 3 meses después me vino a buscar a casa y me dijo, te invito de nuevo para ir al kibutz. Al, al- Quiero que a ver, vayas a ver un ejercicio. Habían corregido todo. Habían superado enormemente las limitaciones que tenían como, yo diría, aprendices de la defensa del kibutz, que no era fácil. una constancia digna de ser imitada realmente. Bueno, todo esto lo recordé cuando fueron atacados, porque ¿qué ocurrió? Yo me había enterado por la lectura permanente que tengo de estos temas estratégicos, que por un problema que hubo en un robo de armas, un sector de la Knesset, que es la Asamblea, el Congreso, Congreso. le retiraron el armamento al kibutz. El armamento del kibutz estaba debajo de la cama de cada uno de los ocupantes. Sí. A lo Era suizo. un alistamiento absoluto y una movilización permanente. Al retirar el armamento, que eran desarmados, él jamás lo sabía. Pocos meses después, atacaron a una población desarmada. Y yo lo sabía por mi lectura de los informes que llegaban de inteligencia, en particular de los servicios italianos, que eran muy independientes para toda esta información que no tenía conocimiento la prensa. Bueno, le quería decir esto porque aquella permanencia hace 55 años, más de medio siglo, me sirvió para aprender muchísimo acerca de los conflictos y acerca de la inutilidad de Naciones Unidas. Tal cual. Porque nosotros tomamos la palabra que aprendimos de los suecos. Los suecos a la línea del cese de fuego le llamaban la línea de fuego permanente. Yo llegué en el mes de diciembre del 69. En enero del 70
Nasser recibió equipamientos blindados y de artillería importantes de la Unión Soviética, Sí. con instructores soviéticos. Y empezaron con un 70% de tropas analfabetas a aprender a conducir a los tanques con 4 generales alemanes, que eran los instructores de los blindados, y los instructores soviéticos en la artillería. ¿A dónde hacían la práctica? Sobre el desierto de Sinaí, sobre nuestras cabezas. ¿A dónde hacían la práctica del tiro con mortero? Sobre nuestra cabeza. ¿A dónde hacían la práctica de los cohetes, los catyushas, Los Katyusha, claro. que durante la noche eran un espectáculo de fuegos artificiales, cuando los podían ejecutar fuego durante la noche, sobre nuestras cabezas? Razón por la cual perdimos 4 observadores, 2 finlandeses, 2 suecos. Y fuimos heridos, yo tuve 2 heridas en las piernas, de cascos de mortero. Claro. Acá en mi escritorio, en ese escritorio que se ve atrás mío, ahí Sí, está la cola de un recoilless. Es un proyectil antitanque de un cañón antitanque. Nosotros teníamos el 10-5 acá, ¿se acuerda? sí, sí, sí. En el batallón de infantería, en la compañía de armas pesadas. Sí, el Ellos tenían 88 lo tenían los alemanes que lo usaron antiaéreo y antitanque. exactamente. Y tiraban una granada de carga hueca. Bueno, acá en esa biblioteca que está atrás mío, la cola del recoil. Y Sí, le voy a mostrar la carcasa de un mortero que cayó a menos de 10 metros de donde yo estaba. Que si sí. cae sobre mi cabeza, me mata. Son los 2 recuerdos que me traje. Además de una vaina de cañón que no se lo puedo mostrar porque es enorme, de cañón 10-5, que lo uso de paragüero y que Usted la me tengo. Esta es la cola de un proyectil 7.5, ahí tiene el calibre, Sí, sí, que hizo blanco en la cubierta de auxilio del jeep mío. El jeep explotó y no quedó nada del jeep. Y quedó la rueda de auxilio con esta cola clavada en la cubierta, que la rescaté y la traje como recuerdo. Y luego, si tenemos tiempo, le traigo el, en la... el envase de un proyectil químico de iluminación con paracaídas. Así, Gracias, mi general. Bueno, un honor. Realmente nos instaló en un viaje. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org.
Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida.